el que fuera uno de sus, Adolfo Franco, él fue el director de USAID para América Latina, conoció de cerca, por supuesto, al expresidente y está aquí para compartir algunas impresiones de lo que... Terminando edición nocturna, Patricia y yo caminábamos junto con parte del equipo de Noticias Univisión al este. Nos encontramos con filas y filas de gente, niños pequeños, con mucho frío. Realmente un momento de reflexión y decíamos al inicio de la transmisión, de unión para el país, y esto se demuestra en las calles de la capital. Correcto, yo creo que esto muestra lo que Patricia había comentado anteriormente, que una persona que se dedicó por su vida entera al servicio público, y creo que un reconocimiento por parte de nuestro pueblo, de no solamente el presidente, pero toda su familia dedicada a no solamente un patriota en servir en la Segunda Guerra Mundial, pero una larga trayectoria de servicio a nuestro país. Y eso después de casi 30 años de su presidencia sigue siendo una figura que yo creo que marca la crisis económica, la guerra, y luego, pese a eso, con tener una familia de privilegios, se dedicó por completo al mejorar el bienestar de nuestro pueblo. Y yo creo que por eso vimos estas grandes filas. ¿Cuál diríamos que fue su principal legado? Muchos dicen que su énfasis estuvo en la política exterior. Sí. Fue el presidente que lideró la primera guerra del Golfo Pérsico, fue el presidente que lideró la invasión a Panamá, sin embargo fue el presidente que suspendió la ayuda militar a los contras y negoció con los sandinistas para que lideraran el país hacia unas elecciones democráticas. ¿Cuál dirías tú que fue su principal marca en la historia? Bueno, todas estas cosas fueron muy importantes porque le tocó a ver la transición del fin de la guerra de nuevo para el mundo, pero yo creo que lo principal en términos francamente latinoamericanos, como a mí me tocó la tarea de trabajar en la administración de Bush a través de toda América Latina, fue el presidente que tenía una visión de una apertura en nuestra región, en América Latina. Primero, en términos de los tratados de comercio libre. Se firmaron bajo el presidente Clinton, pero todo esto, toda la tarea, todo lo que se tenía que hacer para lograr eso, se hizo bajo la administración del presidente Bush. Y queremos escuchar lo que es un acto solemne en este día.
With faith in Jesus Christ, we receive the body of our brother George for burial. Let us pray with confidence to God, the giver of life. El que nos da la vida, que Él ha de resucitarlo a la perfección en la compañía de los santos. Lleva a tu siervo George ante Cristo, libéralo de todo mal, libéralo de todas las ataduras para que Él pueda descansar con todos tus santos en los cielos eternos, donde con el Padre y el Espíritu Santo Él ha de vivir y reinar ante un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos también por todos aquellos en duelo, que puedan ellos conocer a Dios y conocer el consuelo de su amor. Oh Dios Todopoderoso, mira con piedad a tus siervos por quienes oramos nosotros. Recuérdalos, oh Dios Todopoderoso, que en tu misericordia alimentalos con tu paciencia, confórtalos con el sentido de tu bondad. Míralos y dale paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No había leído que habían tenido 6. No se Toro tampoco. Bueno, vemos ahí la recepción del féretro con la bandera estadounidense y esta escolta de honor que lo conduce desde la carroza fúnebre hacia el interior de la catedral, seguido por la familia del expresidente George Bush, sus hijos, sus nueras, una familia de 4 hijos, por supuesto, las figuras políticas de esa generación, el expresidente George W. Bush, el gobernador Jeb Bush, pero también, pues la verdad es que un grupo, como decíamos al inicio de la transmisión, una dinastía política que ha dado senadores, gobernadores, y 2 presidentes al menos, Adolfo. Correcto, una cosa que hay que acordarse que el abuelo, el padre del presidente Bush, fue un senador, Prescott Bush, de Connecticut, y así que en el caso de una dinastía, efectivamente, Enrique, hablamos de George W. Bush, fue gobernador, por ejemplo, el padre presidente y el abuelo senador, así que es una larga trayectoria. Jeb Bush también gobernador, así que todos han tenido lo ven como un deber poner primero el país. En tiempos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de paz y liderazgo que han tomado ellos a nivel estatal y federal. El gran interés en esta misa para rendirle tributo, para celebrar la vida de George Bush, estará puesto en el mensaje que ofrecerá su hijo, George Bush, el expresidente George W. Bush. Se sabe que ha estado preparando estas notas, este mensaje, esta oración durante los últimos días, que ha compartido este discurso con su familia, que ha recibido algunos comentarios, pero muchos dicen que será un mensaje muy conmovedor. Muchos se preparan para lagrimear durante esta intervención de su hijo, porque había una relación muy profunda, muy cercana. Lo hemos visto cómo lo ha apoyado a George Bush hijo desde su llegada a la presidencia, cómo lo ha acompañado, pero también cómo lo dejó gobernar en forma independiente, sin inmiscuirse en sus decisiones, aunque sabemos que fue una fuente de consejos para George Bush. Otras de las personas que hablarán en esta ceremonia será su biógrafo, el historiador John Meacham. También lo hará el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y también estará, por supuesto, su hijo, el expresidente George Bush, ofreciendo este mensaje, esta oración fúnebre. También tomará la palabra el ex senador Alan Simpson. Sí, Alan Simpson, uno de los coautores, una de las leyes de inmigración más importantes, de uno de los esfuerzos de reforma migratoria más importantes en las últimas décadas, Adolfo, rompiendo un poco con la tradición. El presidente
Donald Trump no dará un mensaje a lo largo de esta ceremonia, está presente, pero no se tiene contemplado que sea parte de los oradores. Sí, bueno, sobre eso es una cosa importante destacar. Hace ya casi más de 45 años el presidente Nixon presenció el entierro del presidente Johnson y tampoco habló, así que hay precedente en ese sentido, pero hay que hablar con toda sinceridad. El presidente Bush y el presidente Trump, los dos presidentes han tenido diferencia. Por supuesto que el presidente Trump se lanzó durante las primarias, cuando se lanzó a la presidencia, estuvo en la contienda Jeb Bush y hubo unas palabras muy fuertes. Así que yo creo que por respeto, por la diferencia política que ha tenido el presidente Trump con la familia Bush, yo creo que quiere mostrar que el reconocer el deber, lo que ha hecho el presidente Bush por nuestro país, pero no involucrarse en lo que es una ceremonia más que nada enfocada en la familia. Correcto. Bueno, si les parece, Patricia, Adolfo, hacemos una breve pausa mientras vemos llegar al presidente George W. Bush, a su esposa Laura, entrando a la catedral. Hacemos una breve pausa y volvemos con más. Continuamos con esa transmisión desde Washington. Este fin de semana en Target, ahorra 25% en cocina. Comparte y ahorra. Rellena y ahorra. Endulza y ahorra. Este fin de semana, solo en Target. Cejas fijas e impecables hasta 48 horas. Nuevo gel de cejas de larga duración Unbelievable Brow de L'Oréal Paris. Se mantiene fijo, resistente al sudor, a prueba de agua. Es increíble. Gel de cejas de larga duración Unbelievable Brow. L'Oréal Paris. Hot Pockets. Mamá dijo que compráramos snacks llenadores. 10 gramos de proteína, delicioso queso. Mamá va a estar muy orgullosa. Hot Pockets. Te encantarán. Y a tus hijos también. Hot Pockets. En Wayfair.com creemos que cuando las cosas grandes se envían gratis, es simplemente mejor. Sentar mejor, dormir mejor, comer mejor, buscar mejor, pedir mejor, pensar mejor, grande mejor, chico mejor. Sí, mejor. ¿Todas las cosas grandes tienen envío gratis? Sí. Idear mejor, veloz mejor, todo es mejor cuando obtén envío gratis en órdenes superiores a $49. Compre en Wayfair.com hoy. Otro retraso. Ay, pero tú sigues saltando como si nada. Muy bien. 5 paradas, 0 accidentes. Chica, vamos ganando. Huggies Little Movers. Nuestro pañal que se ajusta como un abrazo. Hug On. Este año, Cricket celebra las fiestas al máximo. 4 líneas con data ilimitada por $100 al mes. Buenísimo. Conoce más en cricketwireless.com/Navidad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 la. Desde Target hasta tu carro. En estas fiestas, usa Drive Up. En Jesús llega un capítulo de fuertes enfrentamientos. No puede seguir difamando a mi madre. Tiene que parar con eso. No sabe lo que ella sufrió. Los motivos que la llevaron a cambiar de marido, abandonar a su padre. Por si no bastara, Herodías se unió al hermano de su esposo. Y en medio de crueles verdades, un reencuentro será inolvidable. Hijo mío. Jesús, esta noche a las 8, 7 Centro, por Univisión. New York State House está aquí para ayudarte, ese es mi trabajo. Muchos de los planes que puedes escoger van a costar menos de $1 al día y muchos de ellos también pueden costarte absolutamente nada. Inscríbase antes del 15 de diciembre para obtener cobertura a partir del 1 de enero. ¿Está usted cansado de esos lentes? ¿Qué espera? Hace varios años me hice el procedimiento láser y mi vista sigue perfecta como el primer día. Haga usted lo mismo. Podría ver sin la necesidad de lentes o anteojos. Cambie su vida y su vista. Es fácil y sin bisturí. Tengo más de 20 años de experiencia en más de 100,000 procedimientos LASIK. Además, la primera consulta es gratis. Y tienen excelentes planes de pago. Llame hoy mismo, 212-370-1000. He estado trabajando en este programa en New York State por 8 años. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago, ayudar a familias en New York para que tengan su seguro de salud. Inscríbase antes del 15 de diciembre para obtener cobertura a partir del 1 de enero. Continuamos con esa transmisión.
Estamos viendo imágenes en vivo desde la Catedral Nacional en Washington, donde a esta hora vemos la entrada, la procesión que sigue al féretro del expresidente George Bush en el funeral de Estado, que culmina varios días de cámara ardiente en la rotonda del Capitolio. Ahí vemos la entrada del ataúd que está siendo transportado, cargado por almirantes, por funcionarios oficiales retirados de la Marina. Recordemos que George Bush fue el piloto de la Marina de Guerra más joven en ingresar a esta institución. Por su portavoz se sabe que coleccionaba medias y hoy tiene puestas, contó hace unos días, unas medias grises con una formación de aviación en honor a su vida como piloto de guerra, veterano de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con medallas de honor, y en el último gobierno de Barack Obama recibió el máximo galardón, la Medalla de la Libertad. Esto fue en el 2011. Vamos a escuchar en estos momentos la oración con la que se recibe al féretro, y vemos en esta procesión a ministros de distintas fes, de distintas religiones, pero escuchemos en este momento lo que ocurre dentro de la catedral mientras el féretro se acerca pues al atrio de este recinto. Ya sea que vivamos o muramos, somos la posesión de nuestro Señor. Felices de aquí en adelante todos aquellos que mueren en nuestro Señor. Así dice el Espíritu, ya que descansan de sus tareas. Y esta se espera que sea una celebración de la vida de George Bush, no un acto político. Sabemos que Bush ha sido descrito como un hombre de familia. Ya habla por sí solo su matrimonio de 73 años con su esposa Barbara Bush, su compañera de siempre, quien falleció este año en el mes de abril, y por testimonios de sus familiares se sabe que a partir de ese momento el presidente Bush estaba listo para partir. Su salud se deterioró, y hoy escuché a su nieta hablando de que ellos sabían que esta Navidad iba a ser con la ausencia, la iban a celebrar con la ausencia del gran abuelo, de ese gran patriarca de esta dinastía política que ha marcado la vida de Estados Unidos durante décadas. Correcto. Y más tarde, después de que termine esta ceremonia en catedral, los restos de George Bush serán trasladados a la base de la Fuerza Aérea Andrews. Desde ahí partirá de regreso a Texas, a su querido Houston, donde en la biblioteca presidencial serán, después de otra ceremonia, enterrados sus restos, Adolfo, y ahí acompañará finalmente a su esposa Barbara y a su hija Robin, quien murió desafortunadamente muy pequeña, a los 3 años. Estarán ahí los 3 juntos ya enterrados en esta biblioteca presidencial. Correcto, yo creo que eso también tiene un simbolismo importante, porque él nació en Connecticut, ¿no? Pero siempre vio Texas como su oportunidad, la tierra de la oportunidad para él. Él decidió trasladarse, abrir un negocio que le fue muy bien. Entonces siempre se sintió que era un tejano. Y mucha gente, mucha especulación cuando dejó la presidencia, me acuerdo, en enero del 93, que no iba a regresar a Texas. Siempre hablaban de iba a estar en Connecticut o iba a vivir en otro sitio, pero siempre dijo durante su presidencia, si voy a regresar a Houston. Mucha gente dijo, bueno, eso es algo que dicen los políticos, pero cumplió con esa promesa. Así que su estado adoptado, y yo creo que tiene mucha afinidad también con nuestra comunidad, con la comunidad mexicoamericana más que nada. Bueno,
Exacto, así que él ve eso, ve Texas como su tierra natal, aunque es originalmente, por supuesto, de Connecticut. Justo está la biblioteca de George Bush padre. En Dallas está la biblioteca de George W. Dos tejanos. Dos tejanos y, por supuesto, como decía Enrique, a partir de esta tarde el cuerpo de George Bush se trasladará a Houston, donde será sepultado en las afueras de la ciudad, en una localidad que se llama College Station, en la Universidad de Texas, donde también reposan los restos de su esposa. Pero de Houston hasta allí se dirigirá en un tren que lleva su nombre y su número de presidencia, el tren 41. Será transportado en el avión presidencial que han calificado para esta misión como misión especial 41. Es otro homenaje que le rinde el presidente Donald Trump después de haber protagonizado una campaña de bastantes discrepancias con su hijo Jeb Bush, con quien debatió durante las primarias, que recibió críticas también por parte de la familia Bush. Muchos de ellos no asistieron a la convención republicana, así que esta es una manera de enmendar una relación distante, difícil, que llegó a su momento de mayor diferencia durante la campaña presidencial. Si me permite sobre eso, yo creo que esto refleja la grandeza de este país. Hay unas grandes diferencias entre el presidente Bush y, francamente, el expresidente George W. Bush y aún toda la familia, y Jeb Bush también, que se lanzó a la presidencia en el 2016. Pero yo creo que el presidente Trump reconoce que hay que rendirle homenaje a un patriota, a una persona que no solamente fue presidente de los Estados Unidos, pero que puso el país primero. Así que pese a esas ganas de diferencia, ahí están juntos. Y yo creo que hay un gran agradecimiento por parte de la familia Bush que esté el presidente Trump presente. Melania Trump también asistió al funeral de Barbara Bush. Correcto. Y allí vimos a Melania, la primera dama, en una foto histórica con varios de los expresidentes. El único que faltaba era Jimmy Carter. Y sabemos que le comentó a su esposo Donald Trump lo bien que la recibieron, lo bien que la acogieron en ese evento también muy doloroso para la familia Bush. Sí, y lo decía, en realidad el presidente Donald Trump encabeza un partido republicano muy distinto al partido republicano que en su momento incluso encabezó George Bush como presidente del partido, no solamente como presidente hace 45 años, ¿sí? Exactamente, y también al que George Bush hijo en su momento encabezó. Vamos a escuchar la oración en este momento. Oh God, whose mercies cannot be numbered. Oh Dios, cuya misericordia no puede ser numerada, acepta nuestras oraciones en nombre de tu siervo George y concédela a él entrada a la tierra de la luz y el regocijo en la hermandad de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Allá. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarás las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravilla y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud
del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Escuchamos la primera lectura por parte de dos de las nietas de George Bush, Lauren y Ashley, y ahora nos preparamos para escuchar a John Mitcham. Él es un historiador y un biógrafo del expresidente George Bush. De la familia. La historia casi había terminado, aún antes de que había plenamente comenzado. Poco después del amanecer del sábado, 2 de septiembre de 1944, el teniente George Herbert Walker Bush, unido por dos compañeros, despegó del USS San Jacinto para atacar una torre de radio en Chichijima. Al acercarse ellos al objetivo, el aire estaba repleto de baleadas. Le dieron al avión. El humo repletó la cabina. Hubo llamaradas en las salas. Dios mío, pensó el teniente Bush, esto se va a estrellar. Sin embargo, él mantuvo en su avión, en una enclavada de 35 grados, dejó caer sus bombas y siguió a la mar entonces, diciéndole a sus compañeros de avión que se lanzaran en paracaídas. Siguiendo el protocolo, el teniente Bush volteó el aeroplano para que ellos pudieran salir de la cabina. Solamente entonces después, Bush salió en paracaídas de la cabina del avión. El viento lo echó hacia atrás y él se golpeó en la cabeza, en la cola del avión al él volar por los cielos. Él cayó profundamente a los mares, subió a la superficie y se subió en una pequeña balsa. Su cabeza ensangrentada, sus ojos quemándose. La boca estaba repleta de agua de mar. El futuro presidente de los Estados Unidos se encontraba solo, sintiendo que sus hombres no habían logrado sobrevivir. Él se sintió acongojado. Él sintió el peso de la responsabilidad, como si fuese una carga física, y así lloró. Entonces, 4 minutos antes de las 12 del día, salió un submarino para rescatar al piloto caído. George Herbert Walker Bush estaba seguro ya. Esta historia, la historia de él y la nuestra, habría de continuar. Gracias a Dios. A través de estas próximas décadas, el presidente Bush frecuentemente preguntaba, casi diariamente, se preguntaba a sí mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo fui salvado? Y de cierta manera, el resto de su vida era un esfuerzo perenne para probarse a sí mismo que valió la pena ser salvado en esa mañana tan distante. Para él, su vida ya no era la propia de él. Siempre había más misiones que tomar, más vidas que tocar y más amor que dar.
¿Y qué carrera tan larga hizo de todo esto? Nunca se desalentó. En la campaña primaria en New Hampshire, en cierto momento, agarró la mano de un maniquí de una tienda de departamento y le pidió votara por él. Cuando se dio cuenta de su horror, él dijo, nunca se sabe, hay que preguntar. Se puede escuchar la voz de él. No es así como Dana Carvey dijo la clave a una persona a hacer un semejante de Bush 41 es el señor Rogers tratando de ser John Wayne. George Herbert Walker Bush fue el último estadista soldado de los Estados Unidos, un padre fundador del siglo XXI. Él gobernó con virtudes que se asemejan muchísimo a aquellas de Washington y de Adams, de TR y de FDR, de Truman y de Eisenhower, de hombres que creían en las causas mayores que sí mismos. 6 pies 2 pulgadas, apuesto, una persona dominante en su personalidad. El presidente Bush hablaba con estas manos grandes, haciendo puños de ellas para recalcar sus puntos. Maestro de lo que Franklin Roosevelt llamó la ciencia de las relaciones humanas. Él creyó que a quien se le daba mucho, tenía que mucho que dar también. Y debido a que la vida le dio tanto a él le devolvió a la vida una y otra vez más. Él estuvo en la Guerra Fría contra el totalitarismo. Él estuvo en Washington en contra de partidismo. Él estuvo en contra de la tiranía y la discriminación. Y bajo su guardia cayó un muro en Berlín. La agresión de un dictador no se mantuvo firme. Y puertas en todos los Estados Unidos se abrieron para todos aquellos minusválidos. Y en su vida personal, él estuvo luchando contra los dolores, las roturas de corazones, siempre ofreciendo una mano bondadosa, una palabra cálida, una lágrima de amor. Si usted no se sentía bien, él corría para levantarlo. Y si usted estaba por las alturas, él corría para disfrutar de su éxito. Fuerte, agradable, confortante. Una gran persona, amantísima y leal. Él siempre fue nuestro escudo en peligros, momentos de peligro. Naturalmente también había ambición, un montón de ambiciones. Para servir, él tuvo que tener éxito. Para presidir, él tuvo que prevalecer. Él admitió en cierto momento que la política no es algo puro. No, si uno quiere ganar, no lo es. Un hombre imperfecto. Él nos dejó. Hay que decir que para un estadista tan inteligente, de elocuencia privada sin paralelos, el hablar y dar discursos no era algo fuerte para él. La fluencia, el dominio del idioma inglés, dijo el presidente Bush en cierto momento, es algo de lo cual no a menudo me acusan a mí. Él mirando hacia adelante a la elección del 88 lo observó sin argumento alguno. No es exageración decir que aquellos que no están decididos pueden votar por uno o por el otro. Y más tarde en su presidencia, él dijo que estamos pasando por momentos lentos, pero no los disfrutamos mucho. En momentos va y se le trababa la lengua, pero su corazón siempre era firme. El código de su vida, como él dijo, era diga la verdad. No le eche la culpa a otros. Sea fuerte. Haga lo más posible. Trate lo más posible. Perdone. Manténgase en su rumbo. Y eso fue, y eso es, el credo más estadounidense. Los mejores ángeles de nuestra nación, Abraham Lincoln y los de George
H.W. Bush, 1000 puntos de luz, son acompañantes en el himno nacional de los Estados Unidos, ya que Lincoln y Bush, ambos, nos pidieron que eligiéramos lo correcto sobre lo conveniente, la esperanza en vez del temor, y que no actuemos con nuestros peores impulsos, pero que actuemos según nuestros mejores instintos. Él tuvo el mejor de sus aliados en Barbara Pierce Bush, su esposa de 73 años. Él la llamaba Barba, la zorra plateada, y cuando la situación lo merecía, la que me hacía cumplir con las cosas. Él fue el único niño que ella jamás besó. Sus hijos, le gustaba decir la señora Bush, siempre querían vomitar cuando escuchaban eso. En una carta a Bárbara durante la guerra, el joven George H.W. Bush le dijo: preciosa, te amo con todo mi corazón, y el saber que tú me amas a mí es para mí mi vida. Qué suerte han de tener nuestros hijos, de tener una madre como tú. Y como ellos le dirán a ustedes, fueron muy afortunados. Como vicepresidente, Bush una vez fue a Cracovia, a una sala de hospital de niños con leucemia. Bárbara y él habían perdido a una hija, Robin, poco antes a esa enfermedad en Cracovia. Un pequeño niño quería saludar al vicepresidente estadounidense, sabiendo que el niño estaba enfermo con el cáncer que se había llevado a Robin. Bush comenzó a llorar. Y en su diario más tarde ese día, el vicepresidente dijo lo siguiente: mis ojos se empaparon de lágrimas, y detrás de mí había un número de cámaras de televisión, y pensé, no puedo voltearme, no puedo disolverme debido a tragedia personal ante las enfermeras que dan de su vida todos los días. Y me mantuve ahí firme mirando a este chamaquito, a este chiquito, con lágrimas que me corrían por las mejillas, esperando que él no las viera, pero si las veía, esperando que él sintiera que yo lo amaba. Ese era el George H.W. Bush de verdad, un hombre amantísimo, con un corazón vibrante, enorme, que abrazaba a todos. Y entonces, al enviar su alma a Dios, pedimos, como él pensaba, ¿por qué él sobrevivió? La manera en la cual la providencia trabaja es misteriosa, pero esto es muy claro. George Herbert Walker Bush, quien sobrevivió esa caída en llamas al Pacífico hace 3/4 de siglo, hizo que nuestras vidas y la vida de naciones fueran más libres, mejores, más cálidas y más nobles. Esa fue la misión de él. Esa fue. Y esos eran los latidos de su corazón. Y si escuchamos con atención, podemos escuchar esos latidos de su corazón aún ahora, ya que es el latido del corazón de un león. Un león que no solamente nos dirigió, como porque él, esa es la razón por la cual él sobrevivió. Escuchábamos las palabras del biógrafo de George Bush, un extraordinario trabajo haciendo un homenaje de la vida de George Bush, un hombre que describió con
anécdotas que, bueno, no solamente hizo sonreír a su familia, sino a muchos. Vimos lagrimeando allí a varios de sus hijos. Un hombre que en varias cartas escribió que la vida no tenía sentido sin el servicio a los demás. Y no es coincidencia que la familia haya elegido a John Meacham, este historiador que tuvo un acceso extraordinario a la vida de George Bush, a la familia Bush, para este primer mensaje, Adolfo, un mensaje en el que se refiere a él como el último soldado y hombre de Estado, 41 en este país, y decía también en este sentido del humor y este carisma. Creo que lo importante del mensaje es que humaniza a la figura del presidente Bush. En este contexto es difícil hacerlo, pero pues con esos matices, no todo es bueno, no todo es malo de la vida de estas figuras políticas, y creo que entenderlo así es importante, ¿no? Sobre todo en estos momentos de polarización y de tanta división. Claro, y una cosa que dijo, bueno, son muy amigos también, no solamente tuvo acceso a todos los diarios y todos los documentos del presidente Bush, pero John Meacham también llegó a tener una amistad muy estrecha con el presidente, así que lo conoció de una manera que pocas personas fuera de la familia la pueden conocer. Pero una cosa clave que dijo también es, sí, una persona muy humana, pero también una persona con ambiciones y una persona que también reconoció que la política es dura. Y efectivamente a George Bush le tocó también momentos duros en su carrera política, y ese fue un reconocimiento ahí. Así que una persona muy humana, una persona de servicio público, la política, como acaba de decir John Meacham, también es algo muy difícil, una vida muy difícil. El presidente Bush también en su momento ha criticado, por ejemplo, a la prensa hace 25 años, han hecho muchas cosas también que todos los políticos tienen que enfrentar. Adolfo, ¿recuerdas un momento que te haya marcado durante tu gestión en el gobierno de George Bush? Bueno, las ocasiones que yo estuve con él en la Casa Blanca y eso, francamente muy parecido a lo que dijo John Meacham, una persona muy segura en lo que como ser humano, una persona que cuando hablaba uno con él, no se sentía que la única persona en toda esa presencia, esa concurrencia, de una manera real, no solamente en una manera de protocolo. Así que en ese sentido, sí, muy interesado en el tema de Cuba, en el caso mío personalmente, y muy convencido de que el mundo tenía que ir a la democracia, que una visión muy clara sobre el papel de Estados Unidos. Y mientras escuchamos al coro de la catedral, creo que es un buen momento justo para hablar de América Latina y George Bush. Hablabas del caso de Cuba. Parece que desde la administración Bush comienza ya este sentido bipartidista hacia América Latina que se ha conservado durante todas estas décadas. Nace en realidad durante la administración Bush una visión bipartidista de la política hacia el hemisferio occidental por parte de Washington. Y hablábamos de esta idea de, sí, es un hombre celebrado hoy por todas sus virtudes, y también un hombre que fue muy criticado en su administración, la intervención en Panamá, su papel en distintos momentos a lo largo de Centroamérica. Es parte, y si te parece vamos a escuchar nada más simplemente a Jenna Bush dar su mensaje y después hablamos un poco más de esto. Gracias, Saúl. Lectura del libro de Apocalipsis de San Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y entonces me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua, el agua de la vida. El que venciere ha de heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ha de iluminarlas, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a esta. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchábamos la segunda lectura de una de las hijas del expresidente George W. Bush, Jenna Bush, y nos preparamos también para escuchar al ex primer ministro canadiense Brian Mulroney, alguien que tuvo una relación muy cercana con el expresidente George Bush. Recordemos que durante su gobierno también se negoció el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue firmado posteriormente bajo la administración de Bill Clinton. Vamos a una pausa. Continuamos. If you look around, the whole world's coming together now. Entrega. Alexa, turn on the lights. ¿Tuviste algo con ese tipo? ¿Qué? Que si tuviste algo con ese tipo. Los celos ciegan a Johnny. Jacobo Reyes, está usted detenido bajo sospecha de estar implicado en el secuestro de la señora Lucía Borges. Amar a muerte. Esta noche a las 10:09 Centro. Un día de estos, mis hijos se van a ir a estudiar lejos. Pero eso no va a ser hoy. Y aún cuando ese día llegue, yo me encargo de hacerlos regresar. Nestlé La Lechera. Lo que la dulzura une, nada lo separa. Crest presenta. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Todavía jugando? Es hora de cepillarse los dientes. Mamá, es que a la que pierde le toca cepillarse primero con esta pasta de abuela. Es que no usan Crest. Ahí me di cuenta que era hora de cambiar a Crest. Cada día los hispanos continúan descubriendo Crest. Pruébala para refrescar el aliento, blanquear los dientes y proteger contra la gingivitis. Crest, sonrisas sanas y hermosas para toda la vida. Cuando alguien de mi familia tiene un dolor y quiere aliviarlo, siempre recomiendo Salón Paz. 3 medicamentos potentes que dan alivio y tranquilidad hasta por 8 horas. Y los 60 parches cuestan unos $10. Salón Paz, gran valor y un gran alivio. ¿Estás preparada para ver todos los estilos de moda que amas en tan solo segundos? Con Poshmark podrás encontrar tus marcas favoritas como Michael Kors, Coach, Zara y Gucci a precios increíbles. Obtén $5 de descuento en tu primer pedido utilizando el código de promoción LOVEPOSH. Nació una nueva manera de cuidar a los recién nacidos. Nuevo Johnson's Cotton Touch jabón y loción hecho con verdadero algodón y realza tu suave caricia. Una nueva ternura, una nueva caricia, una nueva suavidad. Nuevo Johnson's Cotton Touch. Choose gentle. Cada año en la ciudad de Nueva York ocurren miles de accidentes. Si fuiste víctima de un accidente, llama ya a Oreski and Associates. No escoja a su abogado por accidente. Escoja un abogado en el que usted pueda confiar. Llámame. ¿Accidentes? Ok, Oreski.
El Bronx tiene mucha historia, belleza y diversidad. Y Elderplan ha sido parte de esta comunidad por mucho tiempo. Somos el plan de salud que conoce el Bronx. Y por eso sabemos que cobertura dental, beneficios de OTC y transporte gratis al médico son importantes para usted. Si tiene Medicare o Medicare y Medicaid, llame a Elderplan. 866-384-5845. Próxima parada, Queens. Por más de 30 años, el abogado Oreski ha trabajado por los derechos de víctimas de accidentes en Nueva York, consiguiendo compensaciones multimillonarias. Si sufrió un accidente, llámame. Estoy aquí para ayudarlo. ¿Accidentes? Ok, Oreski. La magia, el humor y las grandes hazañas llegan una vez más a diferentes lugares de nuestra área en el Circo de los Hermanos Vázquez, presentándose ahora en el Bronx. Tú podrías vivir este gran espectáculo junto a tu familia. Sintoniza Noticias Univisión 41, zona de 11, este jueves y envía un correo electrónico con la frase en pantalla cuando se te indique. Los primeros 20 concursantes podrían ganar 2 entradas cada uno. Participa y gana con Univisión 41 y el Circo de los Hermanos Vázquez. Bush administrations, the Soviet Union imploded. Escuchamos el mensaje del ex primer ministro canadiense Bill Mulroney. Del siglo XX. Una situación que pudo haberse convertido en una gran amenaza a la seguridad del mundo, pero en vez fue desafiada adiestramente por el liderazgo del presidente Bush y llevó la libertad, dando al pueblo ruso con la oportunidad de crear una democracia embriónica en un país que había estado a la mano de tiranos y zares durante centenares de años. Y poco después, el muro de Berlín colapsó. Y la llamada de la libertad fue por toda Europa, dejando a los dictadores en la basura de la historia. Ningún desafío asumió mayor importancia para la solidaridad del Occidente que la unificación de Alemania en una OTAN. Indudable, pero todos los temores en Europa Occidental y la hostilidad por los establecimientos militares en la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia hizo que esta iniciativa fuera una de las más complejas y sensitivas tomadas. Un error serio y todo este proceso pudo haber sido quizás perdido sin poder conseguirse. Obviamente, no hay nadie que más pueda juzgar lo que ocurrió en este punto pivotal del siglo XX que el canciller Helmut Kohl de Alemania, en su discurso a una comisión del Parlamento del Bundestag, el canciller Kohl dijo categóricamente que esta iniciativa histórica de reunificación alemana nunca jamás pudiera haber tenido éxito sin el liderazgo brillante del presidente Bush. Mucho se ha escrito sobre la primera guerra del Golfo, sencillamente la coalición de 29 naciones desesperadas ensambladas bajo las Naciones Unidas, incluyendo por primera vez a muchos países árabes influenciales, dirigida por los Estados Unidos, ha de ranquear con las iniciativas espectaculares más exitosas, aún una vez tomadas en la historia moderna, diseñadas para castigar a un agresor, defender la causa de la libertad y asegurar que el orden fungiera un gran papel en la región. Esto fue la iniciativa del presidente Bush de principio a fin. El presidente Bush también fue responsable por el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, recientemente modernizado y mejorado por nuevas administraciones, que creó el área de libre comercio mayor y más rica en la historia del mundo, y a la vez firmaba como decreto de ley la ley de estadounidenses con discapacidades, que transformó la vida de millones y millones de estadounidenses por siempre. La decisión del presidente Bush de seguir adelante con leyes ambientalistas fuertes, incluyendo la ley de aire libre, que resultó en un acuerdo con Canadá, es un regalo espléndido a generaciones futuras de estadounidenses y canadienses para
saborear el aire que respiran y el agua que toman y los bosques que disfrutan y los lagos, ríos y riachuelos. Hay una palabra para describir esto y se llama liderazgo. Liderazgo. Y permítanme decirles que cuando George Bush era presidente de los Estados Unidos de América, todo cabeza de gobierno en el mundo sabían que estaban tratando con un caballero, un líder genuino, uno que se distinguía, que era fuerte y era valiente. Yo no mantengo un diario, pero ocasionalmente escribo notas privadas después de eventos profesionales o personales de importancia. Uno ocurrió en Kennebunkport, Maine, el 2 de septiembre del 2001. Mila y yo habíamos estado pasando nuestro día tradicional del Día del Obrero con George y Bárbara, y al final George, él y yo tuvimos una conversación larga, en particular privada nuestra, y mis apuntes capturó el momento. Le dije a George como yo pensaba había cambiado su manera de sentir en los últimos 8 años. Una serie de frustraciones, momentos de decadencia en el 1993, el entusiasmo tan elevado que sentí yo cuando se lanzó la biblioteca presidencial en Houston y la elección de George en noviembre de ese año, al deleite después de la elección de Jeb en el 1998, seguida por su gran orgullo y placer en la elección a la presidencia de George W. Y quizás aún más importante, a la serenidad que encontramos hoy día en ambos, Bárbara y George. En sí, se sienten en paz uno con el otro, regocijándose en lo que ellos y los hijos han logrado, gratificado por la bondad de Dios, la bondad que Dios le ha dado a todos ellos, y genuinamente contento con la promesa de cada día. Y ahí George, con lágrimas en sus ojos, habló y me dijo: ¿sabes qué, Brian? Tú nos conoces muy bien. Y esta montaña rusa de emociones que hemos sentido nosotros desde 1992. Ven conmigo. Él me llevó por el portal en Walker's Point, al costado de la casa que mira hacia el mar, y señaló a un pequeño bote que había sido instalado unos días antes. Y aquí decía CAVU en esta placa. Y George dijo: Brian, esto significa cielos y visibilidad ilimitadas, como siglas en inglés. Cuando yo tenía 18 y 19 años de edad como piloto, estaba aterrorizado en el Pacífico. Esas eran las palabras que esperábamos escuchar antes de despegar. Significa que iba a ser un vuelo perfecto. Y así me siento yo sobre nuestra vida hoy día. CAVU. Todo está perfecto. Barb y yo no pudiéramos haber pedido una mejor vida. Estamos verdaderamente felices y verdaderamente en paz. Al mirar yo a los mares en Walker's Point, en esa tarde fría de septiembre en Maine, me recordé de la sencilla verdad que habla de la índole real de George Bush y su amor de su maravillosa familia y preciosos sitios donde él vivía. Hay buques de madera, hay buques para navegar, hay buques que navegan por los mares. Pero el mejor de los buques son aquellas amistades y que siempre perduren. El mensaje del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney haciendo un recuento de la marca de George Bush en la historia, porque George Bush durante su presidencia fue un mandatario que lideró
el cambio de la historia. Vamos a escuchar ahora al ex senador Alan Simpson, el ex senador por Wyoming. Pensaba que ni era gracioso. Cuando yo conocí por primera vez mi querido amigo George Bush, en el 1962, cuando mi padre Millard Simpson era miembro del Senado de Estados Unidos, recientemente elegido, y yo vine directamente a Washington con papá para estar en su nueva oficina que estaba siendo evacuada por un senador, Prescott Bush, el padre de George. Nos reunimos y nos conocimos una vez más cuando mis padres vendieron su casa a un nuevo congresista de Texas, llamado George Herbert Walker Bush. Así que George y Barbara, mamá y papá, llevaron a cabo la venta en un choque de manos. ¿Les suena familiar esto? Entonces yo llegué al Senado en el 1978 y poco después de esto, Ronald Reagan me acorraló y me pidió que lo apoyara a la presidencia. Y le dije que así lo haría, sin saber que mi amigo George también iba a estar en la contienda. Hablamos y dije, George, quiero decirte que me encantaría ayudarte, pero ya me he comprometido a Ronald Reagan. La respuesta de George: bueno, lo siento muchísimo, Alan. Probablemente te lo debía haber dejado saber antes. Y en sí, un tipo no recibe muchas llamadas de amigos que dicen que no lo pueden respaldar. ¿Le suena familiar? ¿Conocido? Claro que sí. Porque en el tema de la vida de George Bush, durante todas las alzas y bajas, él decía, ¿qué haríamos nosotros sin amistades y sin la familia? Y cuando él lo eligieron vicepresidente, nuestra amistad que disfrutamos tanto fue refrescada y nosotros cuatro pasamos muy buenos ratos juntos. Mi vida en Washington fue tumultuosa. Fui de la lista social A a la lista social Z. Y nunca volví a la lista A. Un periodo oscuro yo me sentí bien desolado. Y todas mis heridas eran autoinfligidas, todas ellas. Y George me llamó temprano en la mañana, siempre temprano en la mañana, con la música country tocando en el trasfondo, y me dijo, mira, los medios te han baleado. Él lo dijo un poquito más fuerte que eso en sí, y me dijo, ¿por qué no vamos a Camp David? Trae a Ann para pasar el fin de semana juntos. En ese momento su popularidad era de 93%, y la mía era 0,93%. Y así nos fuimos allá. Todos nos reunimos en el helicóptero Marine 1 y George me dijo, ahí están los medios, Al. Y los saludaste, pero no te saludaron a ti. Así que la mañana siguiente, él está mirando todos los periódicos en Estados Unidos y me dijo, ajá, este es el que he estado buscando. Una foto de Barbara, Ian y George con su brazo y manos sobre mis espaldas. Y luego más tarde le dije a George, yo no sé lo que tú estás haciendo. Estás elevando a tu amigo herido y tú estás en lo más alto de la cima y tú estás dándome la mano con estas controversias que hay y tomando los golpes míos como tuyos. Y me dijo, sí. Hubo miembros del personal que me dijeron que no hiciera esto. Pero ¿sabes qué, Al? Esto trata de amistad y lealtad. ¿Les suena conocido? Bueno, nos divertimos muchísimo también. Siempre era un placer estar en el centro Kennedy en la casilla del presidente, también en el Teatro Nacional con los Bushes. Y una noche en el teatro había un jarrón de 6 pies con un brillo extraordinario. ¿Alguien sabe la diferencia entre un jarrón lujoso y un jarrón barato? $35. George se acercó a este jarrón y dijo, Al, espera, creo que eso es
un jarrón toscano y dijo, yo creo que este azul brillante es de ese periodo, con una arcilla que solamente se podía encontrar en esa área. Yo le dije, no, George, la patina ahí me da la percepción de que posiblemente era más antiguo, quizás es una urna griega con esa pasta que se ponía antes de llevarla al horno, y las personas pensaban, ¿qué están diciendo estos observadores tan peritos? Y Bárbara y Ann por fin pasaron y dijeron, sálganse de aquí. Ambos vuelvan allá al teatro. Y así lo hicimos. Y volvimos al palco. Entonces una noche íbamos a ver a Michael Crawford cantando las canciones de Andrew Lloyd Webber. Y los cuatro estábamos cantando cuando volvimos a la Casa Blanca. No llores por mí, Argentina. Y hablando de cositas del Fantasma de la Ópera y otras magias de Webber. Y unos pocos días más tarde, la prensa lo está castigando él por algo que él hizo, y repentinamente él empieza a cantar No llores por mí, Argentina. La prensa entonces dijo que él por fin estaba enloqueciendo. Ahora bien, estos invitados honrados que tenemos aquí ante nosotros, quien han tenido este cargo tan noble, saben cuáles son las lanzas y flechas que se pueden tirar. Él era un hombre de clase desde que nació hasta que murió. Él obtuvo ese cuerpo tan alto, tan delgado de su madre extraordinaria. Hablando de su gran madre y su gran competitividad, su valor y su autodisciplina. Recuerdan el cónclave de la base de la Fuerza Aérea de Andrews, cuando él presentó un proyecto de ley de presupuesto de 2 años, reforma de beneficios, atención médica integral y catastrófica, solvencia de seguridad social y mucho más. Pero requería un ingrediente crítico llamado entradas, interpretada como la palabra impuestos, interpretada como las palabras lean mis labios. Y el grupo se dirigió a George y le dijo, mira, podemos lograr este conjunto de leyes, pero tenemos que tener entradas. Y él dijo, y nunca me olvidaré, él dijo, lo que yo he dicho sobre ese tema en sí me causa grandes problemas. Y todos dijeron, sí, pero lo podemos lograr y será bipartidista. Y George dijo, bien, manos a la obra, pero será un golpe que me darán en el vientre a mí. Y un guerrero fiel a George lo llevó al Senado y ganamos un voto bipartidista muy fuerte. Y fue a la Cámara Baja y su propio partido le dio la espalda. Uno de los factores principales que causó que él volviera a la vida particular fue este. Pero él a menudo dijo, cuando en sí hay que elegir de manera difícil, en primer lugar está el país y no yo. No trata de los demócratas o de los republicanos, trata de nuestro país. Y por eso yo he luchado. Él era un hombre de una gran humildad. Aquellos que viajan y que tienen humildad en Washington, D.C., no son molestados por muchas personas que quieren estar a su lado. Y él tenía una falla muy grave, que todos que lo conocíamos sabíamos. Él le encantaba un gran chiste. Mientras mejor el chiste, mejor, y él se reía echando la cabeza hacia atrás. Pero él nunca, jamás podía recordar la parte clave de un chiste. Nunca, jamás. Así que la línea clave de George Herbert Walker Bush es la siguiente. Él hubiera querido que usted estuviera a favor de él. Él nunca perdió su sentido del humor. El sentido del humor es lo que resuelve los elementos abrasivos de la vida. Eso es lo que es el sentido del humor. Él nunca odió a nadie. Él sabía lo que siempre sabía en su madre y mi madre. El odio corroe el contenedor
en el cual se lleva. La persona más decente y honorable que yo jamás he conocido era mi amigo George Bush, uno de los hombres nobles de la naturaleza. Quizás podemos poner en su tumba la letra L de lealtad, la lealtad que la tenía en su sangre, la lealtad hacia su país, hacia su familia, lealtad hacia sus amigos, lealtad a las instituciones del gobierno y siempre, siempre, siempre amigo de sus amigos. Ninguno de nosotros estábamos listos para este día. Lloramos su pérdida y lo que significaba para cada uno de nosotros. Y era algo tan personal, tan íntimo, tan profundo. Hubiera sido mucho más fácil celebrar su vida con él aquí. Pero ya él no está con nosotros. Irrevocablemente se ha marchado. Ahora, siempre todos hemos de retener su recuerdo en nuestros corazones. Ahora Dios lo ha vuelto a llevar. Sabíamos todos que en cierto día desconocido Él iba a volver con su Dios. Ahora lo cedemos y te lo encomendamos a tus amantísimas manos, nuestro Dios. Gracias por habernoslos dado. Que Dios tenga a su alma en eterno descanso, en paz. El mensaje de Alan Simpson, el senador por Wyoming, y para quienes nos siguen en esta transmisión especial, Patricia, Adolfo, uno de los héroes anónimos del esfuerzo migratorio. Correcto. Por el que se legalizaron millones de latinos en este país. Sí. Durante la administración de Ronald presidente Reagan, y esto también refleja, no para hablar en términos partidistas, pero en ese momento el Partido Republicano, bajo el presidente Reagan y el senador Simpson, por ejemplo, trabajó de una manera muy bipartidista con los demócratas para resolucionar los problemas de ese momento, principalmente con la inmigración centroamericana. Esta reforma de 1986, ¿no? Es el nacimiento del TPP. Correcto, ahí nace todo eso. La llamada amnistía, ¿no? Sí, ahí nace todo eso. TPS, sí. Yo creo que también el senador Simpson refleja esa generación de la Segunda Guerra Mundial que vio el liderazgo de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos más allá de las fronteras nuestras, ¿no? Es un papel importantísimo para Estados Unidos tener que abrir el país y también reconocer el papel que tenía que jugar nuestro país para solucionar los problemas mundiales. En esta parte de la ceremonia vimos dos temas muy importantes. Uno, cómo cambió el mundo, liderado desde Estados Unidos por George Bush. Y otro, en la segunda parte, el ex senador Simpson habla de esa gran marca que dejó Bush, pero también que le costó su reelección, no solamente frente a Bill Clinton, sino frente a Ross Perot, ese candidato independiente también por Texas, que le arrebató gran parte del voto conservador cuando finalmente Bill Clinton ganó su primera presidencia. Y es la promesa que hizo el presidente George Bush en la convención republicana cuando dijo: léanme mis labios, no habrá más impuestos. El ex senador Simpson dijo que finalmente el presidente Bush tuvo que ceder ante la presión de los demócratas para, balancear el presupuesto frente a un déficit, pero dijo, hizo lo correcto a pesar de que esto le costó una gran baja en su popularidad y fue a un gran costo político. Y no es un asunto menor, porque en realidad fue probablemente el último presidente republicano que estuvo dispuesto a pagar el costo político de subir impuestos para mantener el déficit, el gasto gubernamental en el límite. Y muchos economistas atribuyen la gran expansión económica de los 90, el superávit que se registra durante la administración Clinton, a esa decisión. Sí. Decisión que sí le pudo haber costado la presidencia, sin duda, la reelección, ¿no? Y una cosa irónica, los últimos 3 meses de su presidencia ya se estaba recuperando la economía, pero tuvo que pagar ese precio. Pero como dijo el senador Simpson, cuando le dijo al presidente Bush, tengo que poner primero el país. País primero y las cuestiones políticas o mi situación personal segundo a eso. En la carta que le escribe George Bush a Bill Clinton,
y que deja en el escritorio de la oficina oval, una tradición que siguen los presidentes aquí en Estados Unidos. Hay una parte que, pues la verdad, llama mucho la atención y tiene que ver también con algo que hablaba el senador Simpson, es la crítica que reciben los presidentes y lo complicado, el cargo, el peso del cargo presidencial. La responsabilidad. Y decía, no soy uno para dar consejos, le decía Bush a Clinton, pero te voy a dar este consejo, mantén el curso, vas a ser criticado. Claro. No importa cuál sea la decisión que tomes, vas a recibir críticas, pero no permitas que eso te haga recular, no permitas que eso afecte tus convicciones y tus principios, mantén el curso. Y eso es correcto, porque Enrique, una cosa que ha dicho el presidente Clinton varias veces, que siempre conservó esa nota y para él fue una cosa no solamente gentil que le dejara una nota con esos sentimientos, pero que para él fue como un norte para su propia presidencia. Así que, y luego tuvieron una gran amistad de ellos dos. Claro que sí, colaboraron en causas humanitarias y recién ahora que se conoció la noticia de su muerte, publicó esa carta personal, esa nota privada que le entrega el presidente saliente al entrante. Escuchamos también un recuento a ese proceso del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el fin de la cortina de hierro. Y ahora nos preparamos para escuchar a George Bush hijo, tal vez el mensaje más importante que dará a lo largo de su vida. Distinguidos invitados, incluyendo nuestros presidentes y primeras damas, funcionarios gubernamentales, dignatarios extranjeros y amigos. Jeb, Neil, Marvin, Darwin y yo y nuestras familias le agradecemos su presencia acá. Una vez escuché que se dijo que la idea es morir joven lo más tarde posible. A la edad de 85, el pasatiempo favorito de George H.W. Bush era montar en su bote el Fidelity y llevar sus motores de 300 caballos para volar por el Atlántico con los botes del servicio secreto tratando de seguirlo. A la edad de 90 años, George H.W. Bush se tiró en paracaídas de un aeroplano y aterrizó sobre la tierra en Kennebunkport, Maine, cerca del mar, la iglesia donde se casó su madre y donde él a menudo iba al templo. Él escogió esa ubicación en caso de que no se abriera el paracaídas. En sus 90s, él se divertía muchísimo cuando su amigo más apegado, James H. Baker, contrabandeó una botella de vodka marca Grey Goose y se la llevó al cuarto del hospital. Y con un filete mignon que le había llevado del restaurante Morton's. Él nos enseñó cómo crecer con dignidad, humor y bondad. Y cuando el buen Señor por fin lo llamó, él se reunió con él con valor y con el regocijo de la promesa de lo que tiene por venir. Una razón por la cual papá sabía cómo morir joven es que casi 2 veces murió joven. Cuando era adolescente, una infección por poco le tomó la vida. Pocos años más tarde, él estaba solo en el Pacífico en una balsa, salvavidas, orando que sus socorristas lo encontraran antes que lo encontraran los enemigos. Dios respondió a esas oraciones y resultó que él tenía otros planes para George H.W. Bush. Por parte de papá, yo creo que esas casi muertes le hizo que él gozara del regalo y el don de la vida, y todos los días decía que le iba a disfrutar. Papá siempre estaba ocupado, un hombre en movimiento constante, pero nunca demasiado ocupado para compartir su amor a la vida con aquellos que lo rodeaban. Él nos enseñó a amar a la intemperie, al exterior. Él amaba a ver a sus perros. Él amaba aterrizar el Striper elusivo. Y una vez que estuvo ya encima, silla de rueda, él pensaba que estaba muy feliz, sentado en Walker's Point, en el portal de atrás, contemplando la majestad del Atlántico.
Él tenía esperanza siempre. Él era un hombre genuinamente optimista. Y ese optimismo llevó a sus hijos y nos hizo que todos pudiéramos creer que todo era posible. Él continuamente ampliaba sus horizontes con decisiones osadas. Él era un patriota. Después de secundaria, él no fue a la universidad y fue piloto de la Marina en la Segunda Guerra Mundial. Como muchos de nuestra generación, él nunca hablaba de el servicio hasta que él llegó a ser una figura pública y tuvo que hablar de eso. Supimos del ataque en Chichijima, la misión completada y el derribo del avión. Supimos cómo murieron sus compañeros de cabina en el avión, de quienes él pensó siempre durante toda su vida, y supimos del rescate. Y entonces, otra decisión audaz, él llevó a su familia joven de los conforts de la costa este a Odessa, Texas. Él y mamá se ajustaron rápidamente allá. Era un hombre alto y era un hombre amigable a las mujeres con quien mamá, él y yo compartíamos un baño en nuestra pequeña casa después de aprender la profesión de las damas de la noche. Papá podía relacionarse con las personas del mundo. Era un hombre que tenía empatía. Él no era cínico, él le gustaba a las buenas personas, él siempre buscaba lo mejor en las personas y usualmente lo encontraba. Papá nos enseñó que el servicio público es algo noble y necesario, que uno puede servir con integridad y permanecer firme a los valores importantes como la fe y la familia. Él fuertemente creía que era importante darle a la comunidad y al país donde uno vivía. Él reconoció que el servir a otros enriquecía el alma de quien daba tanto. Para nosotros, él era el más brillante de los millares de puntos de vida. Él, como tenía culpa, lo aceptaba. Él aceptaba que el fracaso es parte de vivir una vida plena. Pero nos enseñó que nunca fuéramos definidos por el fracaso. Nos enseñó cómo es que estos problemas nos pueden fortalecer. Ninguno de sus desalientos puede compararse con una de las tragedias más fuertes de la vida, la pérdida de una hija joven. Jeff y yo éramos demasiado jóvenes para recordar el dolor y la agonía que sintieron él y mamá cuando murió nuestra hermana de 3 años de edad. Solamente supimos más tarde que papá, un hombre de fe callada, oraba por ella diariamente. Él fue sostenido por el amor de Dios Todopoderoso y el amor real de su mamá. Papá siempre pensaba que un día él iba a abrazar de nuevo a su preciosa hija. Él amaba reírse, especialmente riéndose de sí mismo. Él podía hablar y burlarse de otros, pero nunca con malicia. Él le daba gran valor a un buen chiste. Y por eso me enseñó a hablar a mí. Él tenía un amigo que a través de correos electrónicos donde recibía los últimos chistes. Su sistema para determinar si el chiste era bueno o no era la clase de George Bush. Un 7 y 8 eran grandes ganadores. La mayoría de ellos eran chistes demasiado fuertes. George Bush era un amigo leal, un amigo fuerte. Él honraba las amistades, tantas amistades que tenía con un alma bondadosa. Hay millares de apuntes escritos a manos dando las gracias a sus amigos y conocidos. Él tiene una capacidad enorme de dar de sí mismo. Muchas personas han de decirle a ustedes que papá se convirtió en un mentor y una figura padre en sus vidas. Él escuchaba y consolaba. Él era su amigo. Pienso en Don Rhodes, Taylor Blanchard, Jim Nance, Arnold Schwarzenegger y quizás el más desconocido, el hombre que lo derrotó, Bill Clinton. Mis hermanos y yo nos referimos a los tipos de este grupo como hermanos de otras madres. Él nos enseñó que un día no era para desperdiciarlo. Él jugaba golf de manera legendaria. Y siempre nos preguntamos por qué él quería jugar golf. Era buen
jugador de golf. Bueno, esta es mi conclusión, que él jugaba rápido para poder seguir al próximo evento, para disfrutar el resto del día, para desarrollar su gran energía, para vivirlo con gusto todo. Él nació con solamente 2 fijaciones, el acelerador hasta el fondo y entonces dormir. Nos enseñó lo que significa ser un padre maravilloso, abuelo y bisabuelo. Era firme en sus principios y nos respaldaba a nosotros buscar nuestras propias vidas. Él alentaba y nos daba confort, pero nunca nos dirigía el camino. Pusimos a prueba su paciencia. Yo sé que yo lo hice, pero también respondió con el gran don de amor incondicional. Este viernes pasado, cuando se me dijo que él tenía minutos para vivir, lo llamé. El tipo que respondió al teléfono dijo, yo creo que te puedo escuchar, pero no ha dicho nada en la mayor parte del día. Y dije, papá, te amo, has sido un padre maravilloso. Las últimas palabras que él diría sobre esta tierra fueron, te amo a ti también. Para nosotros el casi era perfecto, pero no totalmente perfecto. Él no jugaba un juego corto de golf. Él tampoco bailaba como Fred Astaire en la pista de baile. El hombre no le gustaban los vegetales, especialmente el brócoli. Y sí, él nos pasó a nosotros esos defectos genéticos también. Y por último, todos los días de sus 73 años de matrimonio, papá nos enseñó a todos lo que significa ser un gran esposo. Él se casó con su novia de juventud, él la adoraba, él se reía y lloraba con ella. Él estaba dedicado a ella totalmente. En su edad anciana, a papá le gustaba ver los programas de televisión y los escuchaba alto. Y siempre estaba de manos con mamá. Después que murió mamá, papá siguió fuerte, pero todo lo que quería hacer de nuevo era tomar la mano a mamá de nuevo. Pero papá me enseñó una gran lección, me enseñó lo que es ser un presidente que sirve con integridad, se va con valor y actúa con amor hacia su país. Amor en el corazón hacia los ciudadanos de su país. Una vez que se escriban estos libros de historia, han de decir que George H.W. Bush fue un gran presidente de los Estados Unidos. Un diplomático con unas destrezas